Conversaciones contingentes justo en meses eleccionarios. Conversamos a esta hora en el Chile que viene con la alcaldesa de Ñuñoa y quien también va por la reelección, Emilia Ríos Saavedra. Alcaldesa, bienvenida, ¿cómo está? Hola Ignacio, buenas tardes, muchas gracias. Perdón, dije buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. A mí me decía un señor en el supermercado que siempre hay que presentar a los invitados con su apellido paterno y materno. Así es. Porque así se homenajea también a la madre. A la madre. Por supuesto. Oiga, alcaldesa, va por la reelección en Ñuñoa. ¿Por qué quieres seguir siendo la edil de la comuna? Bueno, porque cuando asumimos la alcaldía, recibimos una comuna de manos de la derecha que creció mucho en términos de población, pero que no se desarrolló. Y eso se puede ver, se podía ver, por ejemplo, en el abandono de la infraestructura pública, en, por ejemplo, el estado de las calles, de las veredas, la luminaria pública, todas cosas que no tenían ningún proyecto para desarrollarse cuando estaban llegando y siguen llegando miles de nuevos vecinos. ¿Eso ha mejorado, dice usted, en su gestión? En salud, por ejemplo, también ha crecido la demanda y no había planes, ¿no? Entonces, en estos 3 años lo que hemos hecho es justamente detener este Titanic que estaba cerca de chocar con el iceberg, dar vuelta al timón, y hoy día tenemos una comuna que está encaminada en todas y cada una de las áreas importantes del desarrollo de la comuna, como espacios públicos, áreas verdes, salud, educación, todas áreas que habían estado totalmente abandonadas. Hoy día hay planes, hay trabajo. Hoy día, si tú recorres la comuna, te vas a dar cuenta de que en todos los lugares hay proyectos que se están ejecutando hoy día y que han sido parte del trabajo de estos 3 años, ¿no? Desarrollar estos proyectos, levantarlos, hacerlo además de manera participativa con vecinas y vecinos con los que construimos una hoja de ruta. Y por supuesto que en 3 años, llevamos 3 años recién cumplidos, 25 años de gestiones de derecha, evidentemente no se da la vuelta completa en 3 años, ¿no? Entonces, hoy día la comuna está andando. Y por supuesto, siento un compromiso y una responsabilidad enorme de que todos estos proyectos que estamos desarrollando continúen. ¿Dónde están las principales deudas? Así como usted me dice, más de 20 años de hegemonía de alcaldes de la derecha, de la centroderecha, y hoy en su administración. ¿Cuáles son esos grandes escollos aún que son pertinentes conversar respecto de Ñuñoa? Mira, un ejemplo que además me tiene bien contenta es que las luminarias públicas. Yo he conversado con otros colegas de comunas que tienen menos recursos que Ñuñoa, y hay comunas que hace ya algunos años cambiaron todas sus luminarias por luminarias LED, que es una cosa que es importante, que da seguridad, ¿cierto?, que ilumina el espacio público. Y bueno, tú te encuentras una comuna de Ñuñoa, cuando llegamos, el 70% de las luminarias tenían más de 40 años. O sea, luminarias antiguas, poco eficientes y que hacen que muchas partes de la comuna estén oscuras. Hicimos un plan de desarrollo comunal donde los vecinos nos dijeron, primera prioridad, luminaria. El día de hoy estamos partiendo el proyecto de recambio de todas las luminarias del sector poniente de la comuna, luminarias viales. Luego, en algunos meses vamos a partir con el sector oriente y por lo tanto, cuando termine esta administración, vamos a haber cumplido una de las cosas más importantes que nos dijo la ciudadanía. Entonces, eso es una deuda que ya no va a estar saldada al 100%, porque todavía va a quedar, pero vamos a pegar un salto importante. Salud. El otro día me encontré un programa, de un partido del 2008, a las elecciones municipales del 2008. Y una de sus propuestas en salud era construir un tercer CEFAM para el sector nororiente de la comuna. Estamos a 2024 y ese tercer CEFAM todavía no existe. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Trabajar por eso. ¿Para qué? Para que las casi 100.000 personas que se han ido cambiando, vamos a llegar a 100.000 personas. Cuando llegamos a la municipalidad hace 3 años éramos 75.000 inscritos en la salud pública. Entonces, cada vez hay más demanda de salud pública a nivel municipal y la comuna tiene los mismos 12 CEFAM, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando para justamente cumplir ese sueño que ni siquiera es del 2008, es de antes. Entonces uno dice 2008, 2018, 2024. Bueno, le aprovecho de contarle a las vecinas y vecinos que estamos trabajando en eso. Y hemos ido avanzando. Espero tener novedades pronto, pero si no, seguimos encaminados. Alcaldesa, abro comillas, dice acá Sebastián Sichel, la alcaldesa Ríos ha sido honesta
pero una muy mala gestora de la actividad municipal. La gente del Frente Amplio funciona con esa idea de superioridad moral, ha comentado, entre otras cosas, ¿no? Que responde a los dichos de quien es hoy su contendor por el sillón en la comuna de Ñuñoa. Mira, el otro día estaba en la Villa Los Jardines y un vecino me llama, me agradece porque estábamos haciendo unos trabajos de poda que no se habían hecho hace mucho tiempo, por, bueno, distintas razones. Y me gustó mucho el dicho que él utilizó. Me dice, mire, desde afuera de la cancha todos somos DT, pero usted tiene la experiencia, usted sabe lo que es dirigir esta comuna. Y lo veo, porque me decía, bueno, hay distintas cosas que han pasado en mi villa que han pasado ahora y que no pasaron hace 15 años, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión pública, ¿de qué hablamos? Te quiero dar un ejemplo. Cuando asumimos la administración, la Municipalidad de Ñuñoa estaba en el penúltimo lugar del ranking de inversión del gobierno regional. La región tiene 52 comunas. Nosotros estábamos en el lugar 51. ¿Y eso por qué? Porque las administraciones anteriores no tenían cartera de proyectos. Entonces, no teníamos plata para arreglar las calles, no teníamos plata para cambiar las luces y así un montón de cosas. Hoy día, gracias al trabajo de este municipio, gracias también al trabajo del gobernador Claudio Rego, pasamos del lugar 51 al lugar número 6 de la región. Y eso en 3 años. Entonces, claro, uno puede opinar, decir cosas al aire, pero cuando empiezas a ver los números, cuando empiezas a ver cómo le pusimos acelerador a la inversión en esta comuna, yo creo que sí estamos hablando de buena gestión pública. Alcaldesa, ayer pasó algo bien simbólico. Se inauguró el Parque del Estadio Nacional, un legado importante de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023 ya, donde se abren las puertas o se reabren las puertas para la comunidad, deporte, música, cultura, esto para toda la familia además. Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de este pulmón verde, no solo para Ñuñoa, sino que es para toda la región metropolitana. Bueno, también estamos muy contentos porque los vecinos ganaron 64 hectáreas de áreas verdes, de espacio público, como bien decías, que además han sido durante décadas parte de la historia de Ñuñoa. Cuando el estadio se cerró en 2019 por los trabajos de los Panamericanos, la verdad es que fue bien doloroso para los vecinos del sector, porque era parte, ¿no?, de su vida, de los clubes deportivos, la asociación de fútbol, las personas que iban los fines de semana a pasear. Y eso se cortó por una razón súper importante, que fue justamente acoger los Panamericanos, pero sin duda fue un problema, ¿no? Luego, el año pasado, el estadio empezó a funcionar con los Panamericanos, con los conciertos, y desde la comuna estábamos un poquito como, bueno, pero ¿qué hay para nosotros, no? Que somos los vecinos que estamos acá al lado. Y bueno, obviamente todas las cosas tienen sus procesos y sus plazos, y por eso estamos súper contentos de que esto haya resultado y que en el fondo, en el trabajo en conjunto que estamos haciendo con el IND y el Ministerio de Deporte, de justamente poner al centro que este sea un espacio abierto, que pueda usar la gente, no solo de Ñuñoa, por supuesto, de toda la región. ¿Por qué? Porque hay que hacer un trabajo para que los Panamericanos queden como un legado deportivo, no solamente como un evento que duró un mes y que lo pasamos muy bien, sino que como un espacio donde muchos conocimos nueva actividad física, nuevos deportes, y nos entusiasmamos y queremos seguir practicando distintas cosas. ¿Cuál es la invitación a la comunidad, entendiendo que sábado y domingo las puertas ya están abiertas? Sí. Bueno, que vayan, si no han ido, que vayan, porque el lugar está muy bonito, es grande, espacioso. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Ayer había 40.000 personas en algún momento y no se sentía un espacio saturado, colapsado. Todo lo contrario, había espacio para todas las personas. Y segundo, a que lo cuidemos, ¿no? Porque la idea también es que eventualmente esto se pueda abrir toda la semana, pero efectivamente para eso hay que prepararse, hay que tener los dispositivos de seguridad funcionando siempre, esos son recursos. Entonces, mientras mejor nos portemos como ciudadanos y ciudadanas con este espacio, más va a estar abierto y más va a estar disponible para nosotros. Alcaldesa, hablemos justamente de esos dispositivos de seguridad, de los recursos que se requieren, porque en algún minuto se declaró una suerte de guerra entre el municipio y las productoras de eventos sobre este pago de garantías por el
uso del Estadio Nacional y las externalidades negativas que se generan en el entorno, ¿no? Y que claramente golpean a la comuna. Ellos acusaron de ilegalidad en el accionar del municipio. ¿En qué va eso y usted qué le responde a las productoras de eventos? A ver, una cosa que para nosotros era muy importante era dejar de subvencionar con recursos municipales las externalidades que se producen a propósito de estos grandes eventos. Por ejemplo, para que nuestro público entienda. Por ejemplo, cuando tenemos eventos de 60.000 personas, como grandes conciertos, donde llega mucha gente en muy poco tiempo, y eso naturalmente trae distintas conductas, ¿no?, en el entorno, sobre todo basura y temas de seguridad. Eso para nosotros significa, de nuestro presupuesto municipal, gastar más dinero en más rondas, por ejemplo, de barredores, en más turnos de seguridad, potenciar nuestros turnos de seguridad, ¿cierto? Y todo eso tiene un costo. Que, insisto, si no fuera por ese concierto en particular, nosotros no tendríamos que desembolsar ese dinero que finalmente es de las vecinas y de los vecinos. Ahora, para entender el esquema completo, cuando una productora arrienda el Estadio Nacional, ¿esa plata quién se la embolsa, digamos? El Estado de Chile. ¿Para el municipio no queda nada? No, nada. Sí, que eso también es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pero ya se paga. No, eso entra al erario fiscal y para nosotros en el fondo no llega nada en particular, ni nosotros somos los que decimos este concierto sí, este concierto no. Y en ese mismo sentido, el cobro que nosotros hacemos no es un cobro por usar el estadio, sino que es por lo que pasa alrededor del estadio, ¿no? Y que los equipos de seguridad y de medio ambiente en particular fueron monitoreando donde establecieron una escala de cobro. Entonces ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero, no nos estamos haciendo millonarios. No es que con esto nosotros vamos, no sé, a hacer grandes inversiones, sino que estamos dejando de perder esos recursos. Ese es el concepto del cobro. Entonces, para mí, esto no es nada más ni nada menos que economía clásica. O sea, quien hace la externalidad, quien produce una externalidad, la paga. No es nada más que eso, no es ningún concepto. Las productoras han defendido diciendo que lo que ocurre en el espacio público, digamos, producto del pago de impuestos de cada uno de nosotros, es lo que debiese financiar esas externalidades, que significa que mucha gente esté circulando por ciertas calles en ciertos horarios o que se puedan producir situaciones de inseguridad. Recuerdo, no sé, bien icónico el show de Daddy Yankee, donde hubo una turba que ingresó al estadio y hubo toda una problemática ahí. Claro. ¿Qué le responde usted a la productora respecto de aquello? Ellos dicen, insisto, que esa es pega de la municipalidad. Claro. Lo que pasa es que efectivamente nuestro trabajo es mantener en buenas condiciones el bien nacional de uso público. Y de hecho, por ejemplo, para las vecinas y vecinos tenemos un cobro de derechos de aseo, que todos los vecinos tienen que pagar, ¿cierto?, para que nosotros le retiremos su basura. ¿Qué pasa si un vecino produce más basura de la normal? Como por ejemplo hace una remodelación en su casa, ¿cierto?, y deja 3 toneladas de escombro afuera. Eso se cobra adicional. Entonces, es básicamente el mismo concepto que ya está vigente para la comunidad y que ¿por qué no va a estar vigente también para las productoras? Ese es el argumento entonces desde el municipio. Es que es un costo adicional, ¿se entiende? Y cuando hay actividades adicionales, por supuesto que hay que hacerse cargo de los costos que significa eso para el Estado, ¿no? No es ilegal entonces, como dicen las productoras. Nosotros estimamos que es legal. Ahora, evidentemente, esto está judicializado, las cortes tendrán que analizarlo, pero nosotros creemos que, más allá de la legalidad, porque a veces puede ser que los abogados tengan distintas opiniones, creemos que es justo y es lo mínimo que puede pasar para las vecinas y vecinos, que además, por distintas razones, porque se tiene que cortar el tránsito, porque llegan muchas personas, porque se produce mucho ruido, lo mínimo es que las productoras se hagan cargo de la basura que producen. Alcaldesa, quiero volver al dicho de ese vecino que aludía a un concepto futbolístico. Esto de, en el fondo, el DT es usted es la directora técnica, el resto son comentaristas, opinólogos. Esto a pito de la pregunta que le hacía yo sobre la figura de Sebastián Sichel. Ahora, claro, no ha sido alcalde, pero sí tiene una ya vasta experiencia política. Bueno, fue ministro, en fin, precandidato presidencial. ¿Qué le responde finalmente a su contendor, o los que muchos consideran su principal contendor para Ñuñoa? Mira, más que responder, yo creo que hay cosas que para mí son muy importantes. Yo
soy vecina de la comuna. ¿Ya? Yo vivo en esta comuna y trabajo para ella porque lo hago desde un lugar de profunda preocupación, cariño por el lugar en el que vivo, por el donde están mis amigos, donde está parte importante de mi familia. No me quiero ir, no aspiro a vivir en Las Condes, ni en Lo Barnechea, ni en Vitacura, porque para mí Ñuñoa es una comuna preciosa y por lo tanto el destino de la comuna para mí es algo que me involucra en lo emocional y donde está toda mi energía y toda mi cabeza. Para mí ser alcaldesa de Ñuñoa es mi mayor honor y mi mayor preocupación. Yo no entiendo la alcaldía de Ñuñoa como una posición en un tablero de ajedrez para después aspirar a hacer algo más, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que me mueve hoy día y por qué voy a la reelección. ¿Le parece entonces que esta es una discusión siempre abierta, ¿no? Que los candidatos a alcaldes deben, como check 1, vivir en la comuna o ser vecinos de la comuna, ojalá hace un tiempo holgado, o no es tan necesario para usted? Mira, no, yo no diría que todos tienen que ser vecinos, sí o sí, porque hay condiciones distintas y las personas pueden tener distintas vinculaciones con una comuna. Ahora, yo creo que sí es importante conocer al menos de lo que estás hablando, ¿no? Y no solamente hacerlo, no sé, buscando información en internet, googleando, sacando estadísticas, porque en realidad la gestión de una comuna, y de una comuna como Ñuñoa en particular, es compleja, es muy exigente, los vecinos tienen clarísimo qué es lo que pasa en sus barrios, entonces no es llegar desde un escritorio nomás y decir, esto es lo que hay que hacer, porque este es un trabajo que requiere de un conocimiento, no solamente mirar un mapita y decir, bueno, voy para allá. Ya, interesante. Pero entonces no es que esté en desacuerdo con Evelyn Matei cuando ella decía da lo mismo donde uno duerme, lo importante es donde uno trabaja, refiriéndose justamente a los alcaldes que no viven en las comunas que dirigen, que presiden. No, yo creo que lo importante es la vinculación, estar vinculado y entender qué es un municipio, qué es una comuna, porque además la experiencia de tener un cargo de elección popular también es muy distinto. Uno responde todos los días, de lunes a lunes, sin excepción, a vecinos que depositaron su confianza en ti, que es muy distinto a un cargo designado, a un cargo del nivel central, donde puede estar perfectamente aislado, ¿cierto? O hablando solamente desde los medios de comunicación. Un alcalde, una alcaldesa está en la calle, está con los vecinos conversando de las cosas buenas y de las cosas malas. Yo a mis vecinos les tengo un cariño y una profunda admiración y gratitud porque son muy buenos para agradecerme las cosas buenas, pero también para decirme, alcaldesa, esto hay que mejorarlo. Y esa conversación también es algo que a mí me mueve. A mí no, el nivel central en ese sentido para mí no es atractivo ni tampoco me parece que sea una experiencia trasladable inmediatamente a lo que pasa a nivel comunal. Alcaldesa, hablemos de la prioridad número 1 de las chilenas y chilenos, la crisis de seguridad que está enfrentando el país. ¿Cuál es su mirada respecto del avance del crimen organizado? Bueno, es preocupante. Es preocupante porque uno ve la experiencia de otros países latinoamericanos donde esto comenzó a pasar quizás antes que en Chile y ve que efectivamente hay un salto que puede ser exponencial, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Ecuador. Y por lo tanto, hoy día estamos todavía a tiempo de reaccionar, de ponerle coto a los vínculos entre la política y el narcotráfico, por ejemplo, y sobre todo también de a nivel institucional, hacer los ajustes que se requieren, porque efectivamente el delito en general y el delito organizado se mueve muy rápido. No responde a ninguna directriz, no hay ninguna contraloría que los guíe, que les diga esto se hace, esto no. Y por lo tanto el delito por definición siempre puede ser más rápido que el Estado. Entonces, sabiendo que esa es la condición del Estado, que vamos a ser más lentos, bueno, hoy día es cuando más tenemos que vincularnos mucho más, ¿no? Y ahí pienso efectivamente en cómo Fiscalía, Carabineros, PDI comparten información, lo hacen en línea, cómo, por ejemplo, reformulamos algunos procesos de, por ejemplo, detenciones que sean efectivas. Ahí hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir
afinando y urgentemente. Hablemos de datos concretos, porque según información del Centro de Estudios y Análisis del Delito, en la comuna de Ñuñoa, el porcentaje de delitos aumenta similar a lo experimentado por la región metropolitana entre 2022 y 2023, 6.8% en la región metropolitana, 6.3% en Ñuñoa. Asimismo, en su comuna, alcaldesa, bajaron en un 10% los delitos asociados a drogas, pero aumentaron en un 4.9% los delitos violentos. ¿Cómo analiza usted estas cifras? Sí. Bueno, primero, las mismas cifras, ¿no? Porque en distintas fuentes hay distintas cifras. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, hay un tema todavía que es profundo de coordinación. Las cifras que maneja Carabineros no son necesariamente las mismas que maneja Fiscalía o que maneja la PDI. Y ahí uno dice, bueno, ahí evidentemente todavía hay que avanzar. Ahora, dicho esto, evidentemente los delitos no son un fenómeno comunal. Y ahí yo creo que ahí por ejemplo, ahí uno ve cómo la estructura mental que tenemos o administrativa es también a veces un impedimento para tratar la naturaleza y los fenómenos que estamos viviendo. Entonces, claro, efectivamente en Ñuñoa pueden aumentar, vemos que no es una cosa muy distinta a la región, pero finalmente no se trata de que corramos los delitos de Ñuñoa a Macul y que de Macul se corran a la Florida, sino que podamos efectivamente como región y como país responder. Correcto, claro. Las comunas es necesario que dialoguen, digamos, no son fundos independientes o apartados. Ahora, hablando de su colega Iracy Hasler, se opuso de forma muy enérgica a la construcción de una nueva cárcel en Santiago, pero hoy mismo el ministro de Justicia confirmó la construcción de una cárcel en dicha comuna. ¿Empatiza usted con la molestia de Iracy Hasler? ¿Usted, por ejemplo, cedería un espacio para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Ñuñoa? Este es un tema súper sensible, digamos, porque todos dicen que hay que tener más cárceles, pero nadie quiere tener la cárcel en su comuna. Claro. A ver, el tema de la cárcel es fundamental en este momento, en la misma línea que te decía. O sea, hoy día los delitos son distintos, sabemos que las cárceles son justamente espacios donde a los delincuentes no les molesta estar, parece, porque ahí siguen organizándose, siguen organizando delitos desde las cárceles hacia afuera. Entonces, evidentemente necesitamos cárceles que respondan a esta nueva realidad, sobre todo con aquellos que son cabecillas de organizaciones, que son personas altamente peligrosas, ¿no? Y para eso se necesita estándares. Me imagino, de espacio, de ubicación, que yo no tengo duda que desde el gobierno han estado analizando. Y eso, si esa es la respuesta, si es en Santiago, me imagino que está todo justificado en ese sentido. Ahora, por supuesto que también es muy entendible que nadie quiera tener una nueva cárcel en su comuna. Yo creo que a todos los alcaldes nos corresponde defender los intereses de nuestra comuna y ahí en ese diálogo que supongo que van a tener, que espero que tengan entre el nivel central y el municipio de Santiago, puedan llegar a una solución satisfactoria, ¿no? Eso creo que es la misión o lo que corresponde ahora, abrir ese puente de conversación. Ahora, para entenderla, si en un caso hipotético le informaran que van a construir una cárcel en la comuna de Ñuñoa, ¿usted qué diría al respecto? Bueno, es que sería bastante improbable porque en Ñuñoa no tenemos 1 metro cuadrado, básicamente. Esta es la pregunta política ficción de la jornada, digamos, pero para entender su punto. Claro. O sea, es que respecto a la discusión, me refiero. Siguiendo tu juego, digamos. Si a mí me dicen vamos a hacer una cárcel en Ñuñoa, yo digo, es que sabes que primero necesito que construyamos un centro de salud, porque tengo 2, y resulta que en las siguientes comunas alrededor, en Peñalolén hay 6, ¿no? Entonces, yo entiendo que puede haber otras comunas que tengan en terrenos fiscales, que todavía tengan terrenos fiscales disponibles y sus necesidades básicas todavía cubiertas, ¿no? Ahora, insisto, es algo que hay que conversar a nivel de detalle, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos cárceles, pero sí hemos tenido grandes construcciones que han afectado la calidad de vida y ahí, bueno, lo que hemos estado tratando de hacer es conversar con las constructoras para que esto sea lo menos invasivo posible, ¿no? Entonces, bueno, hay espacio de diálogo. Yo creo que la conversación entre el nivel central y el nivel municipal es muy importante. En un minuto pensé en cómo sería una cárcel ñuñoína y se me ocurrieron varios memes, pero no vamos a entrar en eso. Yo creo que ya pasó de moda el tema de la alcaldesa. Oiga, bueno, volvamos a lo que nos convoca. Actos delictivos que han reabierto la discusión sobre las facultades de los trabajadores municipales frente al control del delito.
entendemos que por ley solo tienen atribuciones en la prevención, ¿no? ¿Respalda usted la idea de darle más atribuciones a los guardias municipales? Sí, lo respaldo, pero con hartas precauciones. Con harta letra chica. Con hartas precauciones, ¿en qué sentido? Primero, armas de fuego, en ningún caso, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar en eso, atribución, entonces, démosle pistola. No. ¿Por qué? Porque efectivamente la formación que se requiere, la responsabilidad que es cargar un arma, creo que entregársela a civiles, como es un funcionario municipal, puede ser un arma de doble filo muy peligrosa. ¿Qué es lo que sí creo que todavía podemos mejorar en seguir descomprimiendo actividades que hace Carabineros y que le quitan mucho tiempo para justamente estar en las calles? Por ejemplo. ¿Estamos hablando de actividades de tipo administrativas? Exacto. O sea, si tú te metes a la cuenta pública de Carabineros, te vas a dar cuenta de la cantidad de procedimientos que hacen de notificaciones, otros tipos de medidas cautelares que están permanentemente ejecutando y que se ha ido avanzando de a poco a que los funcionarios de seguridad municipal, que tienen un rol más comunitario, ¿cierto?, donde conocen mucho más a los vecinos, van tomando. Temas de tránsito, por ejemplo. Podamos hacer oficiales o que cuando hay algún problema de tránsito estén funcionarios municipales y no Carabineros. Y en el fondo ir apoyando la labor para que Carabineros cada vez esté más dedicado solo al combate del delito, del crimen. Yo creo que ahí tenemos harto que avanzar todavía y sobre todo temas de formación también, porque lo que ha pasado en el último tiempo es que los funcionarios municipales, porque esos son funcionarios municipales, como cualquier persona, ¿no?, que tiene un trabajo, no tiene una formación especial, ¿no? Y ahí depende de cada municipio cómo va formando a sus funcionarios en seguridad. Eso es muy importante. ¿Existe un estándar entre todos los municipios? Que existan estándares, que exista, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, escuelas para estos funcionarios, cosas que pueden parecer como detalles, pero a mí me gustaría que todos los funcionarios de seguridad municipal tengan la misma indumentaria, independiente si son de Santiago, de La Florida, de Recoleta. ¿Por qué? Porque también se necesita que la comunidad reconozca en estas personas también cuál es su función y también que se los respete más. Porque también les pasa a los funcionarios de seguridad que haciendo su trabajo, en las atribuciones que les competen, se encuentran con gente violenta, gente que los quiere agredir, y ahí yo creo que también tenemos que dar una señal. Los funcionarios de seguridad se cuidan, se respetan, y de ellos demandamos que tengan herramientas de protección, ¿cierto? Y que conozcan su trabajo, así, pero finamente. Alcaldesa, su par de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció que las redes del narcotráfico y el crimen organizado están ya operando en comunas de la zona sur de la región metropolitana. Lo dijo también el académico Claudio Fuentes acá en nuestro programa. El narco está penetrando ya en el sistema político. ¿Han habido indicios de que, por ejemplo, el narco o el crimen organizado haya avanzado a nivel institucional en la comuna de Ñuñoa, por ejemplo? No, yo en este momento no tengo ningún antecedente al respecto. Sería muy irresponsable de mi parte decir algo así. No tengo ningún antecedente de que haya vinculaciones entre el mundo político y el mundo del narcotráfico en la comuna, lo que no quita que evidentemente siempre hay que estar con las antenas bien paradas, ¿cierto?, para justamente poder ir atajando cualquier tipo de vinculación, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer dirigentes sociales sospechosamente generosos en sectores más necesitados de la comuna, ¿no? Personas que manejan una cantidad de recursos que uno de repente dice, oye, a ver de dónde son. Esas cosas hay que mirarlas con mucha precaución, pero además es una cosa que depende mucho de los partidos políticos, ¿no? Con quiénes se vinculan, cuáles son sus filtros para definir, por ejemplo, quién va de concejal a una papeleta, ¿no? Ahí los partidos tienen una labor importante. Y perdón que me desvíe un poquito del tema, pero el tema de los independientes está como muy de moda, como que parece que ser independiente fuera una mejor condición per se. Y lo que yo creo, yo soy una persona que soy de un partido político, creo mucho en el trabajo colectivo. Los partidos tenemos que tomar esa responsabilidad.
de decirle a las personas, mira, estos son nuestros candidatos, damos fe de que son buenos candidatos, Entiendo. de que están formados, Que el de partido que... sea un filtro. Exactamente. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que tomar con fuerza. El problema es que, según lo que hemos podido evidenciarnos en los últimos años, independiente de si sea de un partido político o no, la corrupción en los municipios está lamentablemente muy instalada a lo largo de todo el país. Entonces da la sensación que tampoco los partidos políticos son una gran garantía al respecto. Claro. Mira, no es, siempre acá se habla del empate, ¿cierto? De la teoría del empate, pero si uno ve las cifras y los casos, te das cuenta que no es que todos los municipios sean corruptos ni que en todas partes se robe, sino que efectivamente tú te das cuenta que hay un sector político acá, en este país, que entiende las alcaldías de una manera distinta. Y me refiero a la derecha, me refiero a Chile Vamos. Cuando tú ves el análisis numérico de la cantidad de alcaldes que están denunciados o procesados o condenados, te vas a dar cuenta que hay un denominador común que son de la derecha, que son de partidos de derecha. Y eso tiene que ver con una manera de entender el municipio. No digo, por favor, no digo que no haya ninguno de, no sé, el socialismo democrático o de cualquier otro partido o independiente, pero uno mira y así es. Entonces, ahí hay una cosa. Pero la segunda cosa es usted que... me dice que más allá de los filtros que puedan establecer los partidos políticos al momento de establecer sus candidatos, usted me habla de una maquinaria que de cierta forma puede provocar casos de corrupción. Claro, cómo se entienden los cargos, cómo se entienden, por ejemplo, el funcionamiento de las corporaciones. Por ejemplo, nosotros en la Municipalidad de Ñuñoa, en nuestra Corporación de Desarrollo Social, que ve educación y salud, nos encontramos con que había distintos mecanismos en los cuales, por ejemplo, se necesitaba renovar todas las conexiones eléctricas de los establecimientos. Bueno, ¿qué se hacía? 3 cotizaciones. Después, ¿qué pasaba? Que las cotizaciones, cuando después llegamos a ver, ¿no? Porque eran cosas que habían pasado años antes, nos dábamos cuenta que eran de la misma empresa, pero con distintos nombres, ¿no? Y después, ¿y de quiénes son estas personas? Ah, son amigos o están vinculados a gente del partido que estaba gobernando antes, ¿no? Y resulta que después vas a ver los colegios y los certificados eléctricos estaban falsificados. Entonces, ese nivel de organización no es casual, ¿me entiendes? Pasa porque hay un saber hacer en ese sacar recursos públicos, ¿no? Entiendo. Ahora, es importante lo que usted me dice, que no se trata de una teoría del empate, porque efectivamente esto es de lado y lado, digamos, y lamentablemente la corrupción en los municipios de un tiempo a esta parte ha sido muy, muy extendida. Uno se pregunta cómo se puede frenar aquello. Después de esta experiencia municipal suya de 3 años. Sí, yo creo que... La interrumpo, lo decía Evelyn Matei, es muy fácil robar en un municipio. La escuché hace pocas semanas hablar de aquello. Sí, a ver, yo creo que es muy importante seguir fortaleciendo mecanismos de control y también de modernización de los municipios, porque hay muchos espacios que pueden darse para la opacidad o la arbitrariedad a medida que, por ejemplo, todos tus procesos sean en papel. Entonces, si yo quiero auditar algo, si quiero analizar grandes bases de datos, resulta que no hay datos. Y eso también tiene que ver con que hay muchos municipios que tienen una persona para 3 direcciones, ¿no? En distintos sectores del país, porque resulta que los municipios además están subfinanciados en el 99% de los casos. Entonces, mejorar los controles, modernizar la gestión. Y ahí yo creo que se puede avanzar mucho para que sea más difícil pasar cosas por el lado, porque resulta que esto se hace con papeles, sin estandarizaciones, ¿no? Alcaldesa, la quiero llevar a otro tema, ¿no? Y tiene que ver con la unificación del Frente Amplio como un solo partido, como una sola colectividad. Recuerdo que usted fue una de las primeras alcaldesas en respaldar esta idea promovida por el presidente Boric. ¿Cómo proyecta usted al Frente Amplio tras la salida del poder del actual presidente?
Bueno, yo creo que lo que pasó con el Frente Amplio es una gran noticia, sobre todo porque es tan contraintuitiva, ¿no? O contracíclica en el sentido de que estamos, pareciera que en una sociedad cada vez más atomizada, donde Correcto. unirse es mucho más difícil que separarse. Es cosa de ver lo que ocurre en el Congreso. Exacto, y por la misma historia, ¿no? de las sensibilidades de izquierda, ¿no? Que tendemos más un poco por nuestra historia a la fragmentación. Entonces, que el Frente Amplio haya tomado esa decisión, los partidos que hoy día ya se fusionaron en uno, creo que habla también bueno, de una trayectoria, de que efectivamente nos hemos dado cuenta de que sacar el país adelante requiere que nos concentremos mucho más en todo aquello que nos une, más que en las diferencias que a veces se van armando solamente porque se construyó una pared que nos dividió, ¿no? Como yo en algún momento empecé a ver qué pasaba con estos partidos. Entonces yo creo que eso es la primera cosa, muy importante. Este es un partido que es nuevo, no solamente porque sea creado ahora, sino que como alianza, pero que así todo se ha tomado con la máxima seriedad la tarea de gobernar, la tarea de apoyar al presidente Boric justamente en darle gobernabilidad a la coalición. ¿Cómo proyecta el partido? ¿Cómo proyecta ese futuro? Entendiendo nuestra pregunta de rigor para el cierre, ¿no? El Chile que viene, ¿cómo lo ves? Bueno, para mí el Frente Amplio tiene, bueno, muchos desafíos, pero yo proyecto un Frente Amplio que esté siempre vinculado con la gente. Y eso tiene que ver no solamente con el trabajo municipal, aunque en gran parte, vinculado con la gente, conversando, estando en terreno, escuchando muchísimo, más que imponiendo visiones preconcebidas, ¿no? Dialogando con las personas para llevar adelante y responder justamente por el país que soñamos. Tenemos que vincularnos siempre con la juventud, que en algún momento se producen quiebres generacionales, pero nos une la idea de un país que puede ser más generoso, que puede ser más cariñoso, ¿no? Y no atomizado, no ráscate con tus propias uñas, que al final nos tiene enfermos, nos tiene con depresión, nos tiene con ansiedad, ¿no? Y ante esos dolores sociales, la política puede ser una alternativa, porque es una construcción colectiva. Alcaldesa, a un año del caso Fundaciones, el gran aprendizaje de este destape, ¿no? De casos de corrupción a partir de los convenios con distintas fundaciones, casos que hemos visto en distintas partes del país. Se ha cumplido hace poquito un año de cuando explota la noticia en un pequeño medio de comunicación que da ese golpe periodístico. ¿Qué análisis hace con la perspectiva del tiempo de lo ocurrido? Yo creo que una de las cosas de las cuales podemos estar tranquilos de cómo se reaccionó en ese momento es que justamente no hubo ninguna defensa corporativa como uno sí encuentra en otros partidos. ¿Para qué decir lo que pasó ahora con la UDI y el caso de Macaya, ¿no? No hubo defensas corporativas, todo lo contrario, hubo la disposición de poner todos los antecedentes a disposición de la justicia, de dejar que las instituciones funcionen sin tratar de ejercer presión o influencia, todo lo contrario. Entonces, con lo doloroso que fue, porque fue muy doloroso para nosotros, que yo al menos estoy desde el 2014 en política, construyendo el partido, deslomándonos por recuperar la confianza de la gente, fue muy doloroso encontrarse con eso. Pero me quedo tranquila de que como partido dijimos no, tolerancia cero, y acá las instituciones como la justicia son los que se tienen que pronunciar. Ya que me lo menciona, su mirada sobre el caso del padre del senador Macaya, condenado ya por abuso sexual reiterado. Bueno, está condenado, por lo tanto esa es una verdad judicial sobre la cual no corresponde cuestionarla, ¿no? Efectivamente está condenado porque cometió delitos aberrantes y por lo tanto no es menor que el presidente de una colectividad política de este país quiera minar esa verdad judicial en un tema tan delicado donde sabemos que todavía en la cultura existe la tendencia a proteger a quienes perpetran actos de abuso sexual.
contra menores por resguardar a la familia, porque para qué nos vamos a hacer problemas. Entonces, cuando estamos haciendo todo un esfuerzo como sociedad de concientizar de la importancia, por ejemplo, de la educación sexual integral, de concientizar que el abuso a los niños y niñas es inaceptable, y uno se encuentra con que el presidente de un partido borra eso de un plumazo, ¿no? O sea, es tan profunda la diferencia de cómo miramos políticamente el problema de la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes. Usted me habló, hizo el símil, ¿no? Me habló de defensas corporativas. ¿Eso es lo que hizo la UDI? Yo al menos entiendo que si el presidente de la UDI cuestiona un fallo judicial, no veo la diferencia entre él como presidente y él como hijo. O sea, me parece que es imposible hacer esa distinción. Alcaldesa, para terminar, vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo ve el Chile que viene? Bueno, yo creo que el Chile que viene está por definirse. Y está por definirse en la medida en que respondamos o no al llamado como sociedad de colaborar, ¿no? Vivimos en una sociedad que se caracteriza por la desconfianza. Desconfiamos del vecino, desconfiamos de las instituciones, desconfiamos de todo, en una proporción muy grande. Y cuando desconfiamos no tenemos un problema individual, tenemos un problema de desarrollo. Las sociedades para avanzar necesitan construir confianza. Y ahí una de mis fuentes de esperanza es justamente el trabajo municipal, el trabajo local. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno conversa, se encuentra cara a cara, no a través de una red social donde podemos tomar un personaje, ¿no? Nos encontramos cara a cara en nuestra humanidad, conversamos responsablemente. Vecina, ¿cuál es su problema? Esto lo podemos arreglar. Este otro problema es más complejo, toma tiempo, pero así funciona, construyendo confianza. Entonces yo creo que el Chile que viene, para que sea el Chile que soñamos, requiere de la multiplicación de las confianzas. Y eso la política tiene mucho que hacer, pero también la ciudadanía de a pie. Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, buscando su reelección para las próximas municipales. Muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy en el Chile que viene. No, Ignacio, muchas gracias a ustedes. Y será hasta la próxima. Nuestros cortes destacados, por supuesto, en cada una de las redes de Súbela y Súbela News. Cuídense mucho y será hasta la próxima.